Hola chicos, Química 30. Seguimos con los metales. Vamos a ver ahora unos que interactúan con los metales. Eso de interactúan es una palabra muy moderna. Antes habríamos dicho que atacan a los metales. Se trata de los, ¿cómo no?, los ácidos otro ácido, pero más débil, pero lo ataca en cuanto a ácido, que es el agua, y otro del otro barrio, del barrio de los no metales, pero superactivo, que no podía estar sin callarse, que es el oxígeno. Unas nociones de su comportamiento con ellos. Empezamos con los ácidos. En la tabla de actividad de los metales, que la he dejado aquí arriba, se ha indicado que todos los metales que se encuentran encima lo dice porque a veces esta serie se coloca también en vertical, colocando siempre el litio en cabeza. Bueno, aquí diríamos encima o a la izquierda, según esté escrita la tabla, le desalojan de los ácidos. A ver, perdón, que ya me he perdido. Se ha indicado que todos los metales que se encuentran encima del hidrógeno o antes de él en la serie de tensiones, le desalojan de los ácidos. Es decir, los metales desalojan al hidrógeno. Y los metales, a su vez, que es otra manera de decirlo, son atacados por ellos. Es decir, entre ácido más metal da sal más hidrógeno. Los ácidos son ácidos precisamente porque tienen hidrógeno. Un hidrógeno que sabes que están siempre propensos a liberarlo, o más bien a darle un empujón para que ataque al que se mete. ¡Ay, me ha caído ácido aquí! Eso es peligroso. ¿Qué ha pasado? Que ha liberado el hidrógeno y el hidrógeno te ha atacado. Por eso es ácido. Cojamos un ejemplo. Bueno, seguimos. La energía del ataque, o sea, la doble frase que ha querido decirte es que el metal va a sustituir al hidrógeno lo manda fuera y se coloca él. Es una manera de decirlo. Y otra manera de decirlo, mirando por la izquierda, es decir, que el ácido ataca al metal. O sea, que el metal sustituye al hidrógeno o que el ácido ataca al metal. La energía de este ataque disminuye al bajar, al ir hacia la derecha claro, siempre. A medida que vas a la derecha, son menos activos, o para abajo, según esté. Para que se efectúe el ataque del ácido al metal, esta sal que se forma, ha de ser soluble. Es decir, que se partirá dentro de la disolución, se partirá en dos iones. En el ion, un ion el metálico, y el otro ion el formado pues por los componentes que formaran la sal. Si es el sulfúrico, pues por el SO3, etcétera, etcétera. Seguimos. Bueno, si es el sulfúrico sería por el SO4. Sí. Por eso dice que si esta sal resultante no es soluble, entonces se forma. ¿Y por qué no es soluble? Porque cuando el metal ataca a la sal, se forma un producto insoluble en su superficie que impide que el metal pueda seguir mordiendo a los átomos que quedan en el interior, es decir, en la superficie. Esto ocurre
Por ejemplo, cuando el clorhídrico, que es un ácido, ataca al metal, a este metal, al plomo. Qué casualidad que es el plomo el que está al ladito del hidrógeno y que es, por lo tanto, el menos activo de toda esta parte. Sí, estos son activos, pero va bajando su grado de actividad y llega al menos activo, al plomo. Y el plomo, precisamente, es el que no cumple esto. ¿Por qué? Porque la sal que da es insoluble, ya que da cloruro de plomo, que se forma sobre la superficie y entonces impide que pueda seguir atacando al cloro. Bueno, o que el clorhídrico, mejor dicho, pueda seguir atacando al plomo. Eso sí. O sea, nos imaginamos un zoquetón de plomo dentro de una disolución de clorhídrico y el clorhídrico ataca al plomo. Y en la superficie, cogiendo los átomos que están ya en la superficie, los primeros que encuentra, pues forma el Cl2Pb, que no se desprende, que no se cae, que no es soluble dentro de la disolución. Entonces, el clorhídrico ya no puede seguir atacando. Acción del agua, pasamos al agua. Acción del agua sobre los metales. El agua, como un ácido débil, deberá atacar a los metales que están antes del hidrógeno, a los que están antes del hidrógeno en la tabla de tensiones o tabla de actividad, desprendiendo hidrógeno y formándose el hidróxido correspondiente. O sea, ya no forman una sal como los ácidos, sino un hidróxido. Y te pone de ejemplo, pues, a nuestro amigo el sodio, que lo tomamos todos los días en el cloruro sódico, en la sal. Ejemplo, el sodio, que es muy activo, si le echamos agua, por su carácter ácido, porque el agua se disocia en hidrógeno con creando esta polaridad. Por eso se dice que el agua es un disolvente polar, porque tiene los dos polos eléctricos metidos en sí. Y a ello se atribuye, o eso hace que sea muy buen disolvente, porque las fuerzas eléctricas tiran de la estructura cristalina de lo que están disolviendo. Y será el hidróxido sódico más, y te pone un medio de hidrógeno molecular de la vía atómica. Lo ha puesto un medio pues para que esté compensada, que esté equilibrada la fórmula, la reacción. Fíjate que sodios hay 1 y 1, hidrógenos hay 2, 1 y esto que es 1, porque es un medio de 2 es 1, más 1, 2, que son estos dos, y el oxígeno. Y ya estaría. Dice, en realidad, como se hace notar en la tabla, el agua solo ataca de un modo apreciable a los metales alcalinos, es decir, que ataca de modo apreciable a los metales alcalinos que llegan hasta ahí. Siendo casi nulo a la temperatura ordinaria el ataque a los demás metales. A los demás metales a temperatura ordinaria, dice, prácticamente no les ataca. Porque los hidróxidos que sí que forman hidróxidos, los hidróxidos que forman son insolubles. Es decir, que les pasa mismo que les pasaba al plomo con el ácido. O sea, repito, el agua ataca a temperatura normal a los alcalinos, pero a los demás
no les ataca porque sí que forma hidróxido con ellos, pero al no ser solubles, no puede seguir atacándolos. O sea que prácticamente no los ataca. Ahora bien, hay excepciones, o hay manera de corregir eso para que los ataque. Ejemplo, a unos 100 grados, es decir, no a temperatura normal, sino a unos 100 grados centígrados, ocurre, por ejemplo, que el calcio y el magnesio descomponen el agua. Es decir, entran a accionar con la polaridad del agua y la descomponen. Se cogen el hidroxilo y dejan el hidrógeno, con el efecto de como si descompusieran el agua. Ejemplo, aquí se daría este tipo de reacción, o esta reacción: calcio más 2 de H2O de agua es el hidróxido de calcio, el calcio entra como 2, más hidrógeno. O sea que si echamos agua en el calcio, ¿qué observaríamos? Que se forma una disolución, pero esto a 100 grados centígrados, más hidrógeno, que saldría en forma pues de burbujitas. Y con el hierro, por ejemplo, y dice, eso ocurriría con el calcio y el magnesio. Y con el hierro, pues con el hierro todavía a más temperatura. Dice, cuando el hierro se pone a rojo, que he mirado y resulta que es entre 800 y 1000 grados centígrados, casi nada, que es cuando se pone a rojo. Bueno, pues entonces el agua sí que al agua la descompone también. La descompone también. Lo mismo que hacen estos. De esta manera, con el hierro a temperatura del rojo, se da la reacción siguiente: hierro más 4 de agua da el óxido férrico F3O4 más 4 de hidrógeno. Bueno, el óxido férrico no, el óxido férrico es otro. El óxido férrico sería 2 del oxígeno y 3 del hierro. Este sería el óxido férrico. Este, vamos a llamarle con la fórmula o con la nomenclatura que nunca falla, que sería tetraóxido de trihierro. Y de esa manera, por lo menos, no mentimos. Muy bien. Y por último, acción del oxígeno sobre los metales. Llegamos al último. Sería bueno, siempre que se habla de química, tener la tabla periódica a mano, a la vista. Si puedes, tenla. Ayuda mucho. Verías dónde está el oxígeno, más bien a la derecha, dentro de los no metales, y dónde están todos estos que están en los metales. Tanto los nobles como los innobles. Claro que el hidrógeno tiene un lugar especial, allá también a la derecha, pero su comportamiento como es el de metal lo han cogido aquí para hablar de los metales con él. Y además nos sirve para hacer la clasificación de electropositividad de los metales. Acción del oxígeno sobre metales. La afinidad, y va a decirnos lo mismo de siempre, que estos van a ser mucho más afines, mucho más proclives a juntarse con el oxígeno que si vamos a la derecha. La afinidad de los metales por el oxígeno disminuye de izquierda a derecha en la serie de tensiones. Los metales que están antes del hidrógeno,
metales innobles, vaya, ya les cayó el San Benito, como a estos les han consagrado como los metales nobles, especialmente a la plata, al platino y al oro, pues entonces si estos son los nobles, pues nada, estos serán los innobles, los plebeyos, la chusma, en fin. Se combinan fácilmente con el oxígeno formando óxidos, unos en frío, los más activos, y otros en caliente, ayudados. En algún caso, el óxido formado crea una capa sobre el metal que impide continúe la oxidación. ¿Ves? Lo mismo que hemos visto en los ataques de los ácidos y del agua. Cuando lo que producen no se desprende, no caía en una disolución, no era soluble, pues aquí lo mismo. Cuando el óxido que forman no se desprende, ese óxido sirve de barrera para que el oxígeno siga atacando. Esto es muy curioso, además en la vida real hay casos y lo vas a entender perfectamente. Dice, en algún caso el óxido formado crea una capa sobre el metal que impide que continúe la oxidación, como ocurre con el aluminio y el plomo. Tú has visto aluminio, ¿qué es eso? Aluminio. Y tiene un color plateado, un poco mate, ¿no? Bueno, pues eso que tocas es el óxido de aluminio, que se formó en el primer momento en que el aluminio estaba virgen, digamos, sin oxidar, se formaría con el óxido ya del ambiente, y al no caerse esta capa de óxido, el oxígeno ya no puede seguir mordiendo. Y por eso el aluminio nos sirve para muchísimas aplicaciones. Ha sido el metal de la época moderna y todavía le queda mucho por decir al aluminio. Gracias a eso, Cuando lo cortas, si alguna vez los has cortado con sierra y miras el canto del corte, ves que es un plateado brillante, precioso. Pero al día siguiente ya está, pues como estaba el resto, y ya se ha oxidado. Y con el plomo, igual. Lo cortas, es muy blandito, la sierra enseguida entra, y el primer color que tiene el corte es también precioso, plateado, maravilloso, color metálico, típico. Pero luego ya se oscurece un poquito porque el oxígeno ha atacado la primera capa del óxido que no se ha desprendido. Por eso el oxígeno, al no oxidarse mucho, no corromperse, es decir, no disgregarse como pasa con el hierro, pues se ha utilizado también como conductor de agua, aunque últimamente ha sido proscrito, le han dicho fuera de aquí. Y si hasta el año 40 y pico esto solo se ponía plomo en las callerías y los romanos también utilizaban el plomo muchísimo, bueno, hay quien dice que una idea, no sé si será peregrina o no, que las escudillas que llevaban los soldados, que eran escudillas o cuencos, platos, escudillas, platos, eran de plomo, y que al comer, claro, partículas de plomo siempre entraban en el organismo, y esto provocaba efectos que en caso grave, es decir, en caso de mucha cantidad o de bastante cantidad, denomina lo que se llama la plumbosis del plomo, que recuerdo que cuando lo leí dice, se distingue por esto, y porque los pacientes van con la mano así. Y yo me dije, cuando me veo yo con la mano así por alguna razón, digo, ponte así, no vaya a parecer que tienes plumbosis. Bueno, también se ha tenido en cuenta que el plomo, que se ha metido durante mucho tiempo para catalizar la reacción de combustión en los motores de combustión, que es la famosa gasolina con plomo, pues al despedir por el tubo de escape los humos, también echa partículas de plomo, y ese plomo en el polvo de la polución y todo eso cae. Y decía que si caían en los huertos, las plantas encima de sus ojos acababan asimilándolo, y que esas plantas eran malas. Bueno, solución, no coloques una huerta de lechugas ni de berzas cerca de una autopista. En fin, estos son curiosidades, pero que ya sé que te distraen. Bueno, seguimos.
al rollo, como ocurre con el aluminio y el plomo. En otros, la oxidación continúa pues con toda la masa, cuando no se da eso, cuando el óxido se desprende, como es el caso del hierro, produciéndose la llamada corrosión. Fíjate, 3 años lleva solo y es que ya no queda hierro, se lo ha comido, y no digamos si está cerca del mar, que entonces la humedad y la salinidad todavía incrementan la oxidación. Si lo metes dentro, bueno, se conserva bastante. Mira, ese hierro no está pintado, pero como está en casa, se mantiene. ¿Qué hacemos o qué se hace, lógicamente, para evitar esta corrosión en el hierro? Pues que el oxígeno no lo muerda, le impedimos el contacto con el hierro. ¿Cómo? Poniendo una capa de un material que llamamos normalmente pintura, que lo que hace es que impide al oxígeno que ataque directamente al hierro. Pero es tan tenaz la acción oxidante que siempre busca algún resquicio de fallo de la pintura para mí, mira, se pizquita y esas han oxidado. ¿Qué habrá que hacer? Rascar primero, volver a pintar. Y antes incluso se pintaba primero con un famoso empastre que era el minio, que es un compuesto de zinc, que también se ha quitado de la industria y todo esto porque decían que era cancerígeno, el minio. De ahí viene precisamente, como tiene un color precioso, muy bonito, un naranja rojo, precioso. En el medievo se pintaban las letras de los códices que eran preferidas por los amanuenses, por los escribanos aquellos, para que luego se les llamó, por pintar con minio, miniaturistas, y un dibujo donde en una letra metían a 3 santos y a un dragón y a no sé qué, es decir, muy pequeñito. A esos dibujos de detalles muy pequeñitos se les ha llamado miniaturas, y todo del minio. Bueno, el minio también. Yo he pintado bastante con minio, cuando he comprado hierro, lo he moldeado, lo he soldado, etcétera, etcétera. Pues al principio frotarle un poquito para quitar la grasa que traen de fábrica, que traen unos aceites de fábrica para impedir también la corrosión antes de venderlo, y luego lo pintaba con minio, y cuando el minio estaba seco le daba la pintura. Hoy se venden ya pinturas que tienen un componente antioxidante y por lo tanto ya no necesitas dar minio antes. Bien, y los metales que están debajo del hidrógeno no son atacados por el oxígeno, son los llamados metales nobles, pero se está refiriendo pero le dejan aquí apartado al cobre. El pobre cobre, que es el que más cerca está del hidrógeno, que por lo tanto tendrá las características de estas, pero menos acusadas. A estos, a la plata, al platino y al oro, el oxígeno no los ataca. Estos son los nobles. Los nobles no quieren mezclarse con nadie, ellos solitos, los nobles. El mercurio tampoco es atacado, pero no se le suele llamar metal noble. A lo mejor por su abundancia, porque es mucho más abundante. Estos, que son bastante raros y bastante escasos, siempre se les ha cogido para cuestiones importantes, para acuñar moneda, para joyas, etc. Por su durabilidad y por su escasez. El cobre, como ya es más abundante, pues nadie le ha dicho que fuera de cobre. El cobre, lo que ocurre es que se oxida un poquito también la capa externa, y luego ya suele permanecer mucho tiempo sin corrosión. No obstante, el cobre que va en los motores y en todo esto, que es el que tiene el color más de cobre, en las bobinas de los motores, en las bobinas interiores que habrás visto, ahí el cobre va recubierto de un barniz aislante que le impide hacer contacto con el hilo que va encima de él. Es decir, es prácticamente lo mismo que los cables
de la luz que utilizamos normalmente, que van forrados con un dieléctrico o aislante, que suele ser de plástico. Suele ser de plástico. Bueno, pues estos para ahorrar espacio no ponen aislante plástico, sino que ponen un barniz aislante. Esto se llama hilo esmaltado, creo. A ver, ahora no me viene el nombre. Lo he dicho, lo he utilizado un montón de veces, pero es hilo esmaltado. Por eso, que cuando tú quieras hacer algún apaño tuyo con estos hilos que tienes de una bobina que has sacado y todo eso, y vas a juntarlos, aquello que los trenzas el uno con el otro, y dices, para que haga contacto el uno con el otro, resulta que no hace contacto. ¿Por qué? Porque no les has pelado el aislante que llevan encima. Ese brillo, ese aislante, ese esmalte que llevan encima, hay que rascarlo con cuidado, y dejar el cobre a la vista, o sea, quitarlo fuera, y dejar el cobre a la vista y también en el otro, y entonces ya puedes hacer la unión, y por entonces la corriente ya pasará. A ver, los metales especialmente el mercurio, la plata, el platino y el oro. Los óxidos de los metales. Los óxidos de los metales. ¿Qué sé yo? Litio óxido, óxido de litio. Y sus hidróxidos son básicos. Son básicos. Sabemos que cuando un óxido metálico se combina con el agua, se forma una base o hidróxido. Es decir, cuando un metal se combina con el agua, da un hidróxido. Y son básicos. Es decir, que no van a despedir hidrógeno para atacar a nadie. No. Si son solubles, lo que despiden es todo el grupo hidroxilo. Y quien da hidroxilo se le llama base, como la famosa sosa. La famosa sosa, la sosa cáustica, que se utiliza mucho para hacer jabón y otras cosas. Desprenden el hidroxilo y lo dan para reaccionar a quien haga falta. Si desprendieran H, hidrógeno, serían ácidos. Y ahora viene aquí una pequeña disquisición, como curiosidad. Vamos a ver si ya que el profe se ha querido ponerla, vamos a darla. Vamos a ver si logramos hacerlo entender. O sea, él cree que nosotros nos preocupamos al ver, por ejemplo, que la sosa es una base y, sin embargo, el ClOH no es una base, es un ácido. Para empezar, fíjate que no lo hace con un metal, lo hace con un metaloide, uno de los que están en la parte derecha de la tabla. Este se comporta como base y este se comporta como ácido. Y dice, ¿por qué? Y aquí da su explicación atómica. También nos pone en ese ejemplo, entre el hidróxido de sodio, la sosa y el ácido hipocloroso, que es un ácido, o también nos pone otro ejemplo entre el hidróxido bórico, el BOH3, y el hidróxido, que no es hidróxido, que es un ácido. Dice que se comporta como un ácido, y no lo es el del hierro, el hidróxido férrico. Es decir, esto es base, ácido, base y ácido. Y en todos ellos figura
el OH, el OH, el OH y el OH. ¿Por qué en unos, en este, y en este, en este y en este? No, mal. Ácido, ácido. Base o hidróxido y base. ¿Por qué en estos se comporta como base? Es decir, que lo que desprende es el grupo hidroxilo, mientras que en estos desprende hidrógeno y por lo tanto su comportamiento es ácido. Dice, y aquí viene la explicación. Hemos dicho que los metales son poco electronegativos y ceden con facilidad sus electrones, en concreto los de valencia. En este caso, los capta el oxígeno para completar su octeto. Y se forma el grupo OH negativo, que se disocia fácilmente del catión de sodio cuando se disuelve la base en un disolvente polar. Vamos a ponerlo y diremos, de aquí, el sodio y el oxígeno. Dice, el oxígeno le coge el electrón al sodio, los electrones del sodio vamos a ponerlos así, con una espita, y con sus electrones, que son 6, 2, 4, 5 y 6. Y aquí compensa el otro con el pobrecito hidrógeno, que al cogerle el electrón, él se queda como protón, haciendo que todo esto, el grupo OH, tenga carga o funcione como carga negativa. Todo esto, el grupo OH, como carga negativa. Y el sodio, cuando se disocia en una disolución, está metido en una disolución, se comporta así. Este es el catión y este es el anión. Y si se desprende de algo para reaccionar, es de todo el grupo OH. Lo mismo pasaría con el hierro. Sin embargo, con el cloro, dice, con los no metales ocurre lo contrario. El cloro, por ejemplo, es muy electronegativo. Tiene 7 electrones en la última capa, y se une con el oxígeno para que le deje el que le falta para ser 8, para tener 8, que es lo que tienen los nobles. Tienden a parecerse a los nobles. 8 en la última capa, que es lo más estable para un nivel energético de electrones. Por eso que el cloro, que tiene sus 7 electrones, vamos a ponérselos así, 2, 4, 6 y 1, 7. Coge ahora uno del oxígeno. Lo del aspa y lo de los puntitos es aleatorio, depende. Es decir, si para uno coges puntos, pues para el otro coges aspas y para el otro coges circulitos. Entonces, si el oxígeno, que tiene sus 6, 2, 4, 5, perdón, este se le pongo aquí más en el centro. ¿Por qué en el centro? Porque le ha dicho, a ver, yo te voy a prestar este electrón, pero el uso que vas a hacer de él es el mismo uso que yo voy a hacer del tuyo. Esto es lo que se llama enlace covalente. Estos forman un doblete, con el spin contrario para poderlo hacer, están satisfechos, van cantando y bailando agarrados del hombro, pero sirven lo mismo al cloro que el oxígeno. Y esto hace que sea un enlace covalente fuerte. Estos dos les dicen a sus papis, no os separéis, manteneos unidos. De vuestra unión dependemos nosotros. Y eso es el enlace covalente. Y el otro electrón del oxígeno, mira, 3, 2, 5 y 1, 6, es el que comparte con el prestado del hidrógeno. Pero en este caso el hidrógeno no se mantiene unido al oxígeno como aquí, sino que primero le da susto el cloro.
¡Oh! El cloro, muy electronegativo, si entro con él me va a absorber. Bueno, entonces le dice al oxígeno, pues mira, respeto vuestro matrimonio, pero yo me voy por mi parte. ¿Pero dónde vas? Que solo eres ya el protón, has dejado el electrón, solo eres el protón. Pues sí señor, soy el protón, pero prácticamente me voy. Es decir, que la molécula del hipocloroso, que era el ClOH, se disocia en una disolución de esta manera. Por una parte el ClO, todo ello con carga negativa, y el hidrógeno con carga positiva. Y cuando este hidrógeno sale y está dispuesto para atacar, para juntarse con quien sea, es cuando decimos que todo esto tiene carácter ácido. Son ácidos. ¿Qué más tendremos que decir? Pues a ver que he oído sonar ya al móvil que dice que le queda poca batería. No me vaya a pasar lo que me pasó ayer. Estado natural. Vamos a ir rápidos. Hablando ahora ya no del ataque de ácidos, agua y oxígeno, sino el estado natural de esta tabla de metales. Como se hace observar en la tabla 10.1, los metales que preceden al hidrógeno se encuentran siempre combinados, o sea, no se encuentran solos en la naturaleza. Formando unos compuestos que suelen ser óxidos, suelen ser hidróxidos o sales. Y dentro de las sales, las más corrientes suelen ser los sulfuros, lógicamente con azufre, los carbonatos hechos a base de la reacción del ácido carbónico, o teóricamente con ese, y los silicatos, con componente de silicio y oxígeno, que son los que forman la mayor parte de la corteza terrestre, es decir, abundantísimos. Y otras sales. Es así como se presentan en la naturaleza estos, los innobles. ¿Y qué pasa con los otros? Con los nobles. Pues dicen, los metales nobles, es decir, los que están después del hidrógeno de la serie de tensiones, como la plata, el oro y el platino, y solo les menciona a ellos tres: la plata, el oro y el platino, dice que estos tres aparecen ya muchas veces, tal como los trajo su madre al mundo, iba a decir, de nacimiento, en estado nativo. ¡Uy, qué plata! ¿Y cómo la has conseguido? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Has tenido que hacer mucha metalurgia o algo? No, la encontré así, en estado nativo. No siempre, hay muchos minerales, muchos no, donde la plata está formando ya un compuesto. Acuérdate ahora de la galena argentífera, que lleva fera que lleva argento, que lleva plata. Es uno de los que tendría la plata, de donde luego con metalurgia pues se le extrae. El cobre y el mercurio, los otros dos, el cobre y el mercurio, dice, se encuentran a veces, solo algunas veces, en estado nativo, pero más frecuentemente formando compuestos. Y ahí te puedes acordar pues, del que se extrae casi todo el mercurio, que es el cinabrio, el de las famosas minas de Almadén, Almadén, que produjo mercurio en enormes cantidades, porque era necesario para sacar el oro y la plata de las minas americanas, y se consumía mucho mercurio. El mercurio tiene la especialidad de comerse tanto al oro como a la plata.
dejando el resto de las sustancias, las piedras y todo eso. Solo se comía el oro y la plata. Formaban lo que se llamaban amalgamas. Bueno, si te metes en internet y lees lo de la metalurgia, digo la de la extracción del oro y la plata con las amalgamas de mercurio, es interesantísimo. Interesantísimo, muy interesante. Chicos, hasta aquí hemos llegado con los metales. Luego pasaremos a un capítulo importantísimo, que son las aleaciones. Los metales, tal como están puros, tienen a veces muchas aplicaciones, pero si los unimos para corregir sus posibles fallos, por ejemplo con el cobre, la blandura que tiene, mezclándola, o el oro, lo blando que es, al mezclarlo con cobre adquiere dureza, y además no en mucha cantidad. El hierro, si tiene unas cualidades de dureza tal, si unimos ahí en fundición, es decir, en estado líquido, un poco de cromo, un poco de manganeso, pues adquiere unas cualidades impresionantes. Estos son las aleaciones, que es un mundo. Es decir, puedes estar toda la vida estudiando y hacer carrera universitaria y doctorado solo con las aleaciones, seguro. Hasta luego, chicos.